Bueno, ¿pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí se visualiza, ingeniero. Ok, muchas gracias. Entonces, este viene a ser el reglamento de la ley. Del reglamento de la ley es, la ley ha sido publicada en agosto del 2011 y desde la fecha hasta el momento, pues, la ley ha tenido una modificatoria, que es la ley 30222. En cambio, el reglamento se ha tenido varias modificatorias, ¿ok? Entonces vamos a ir revisando. Dice, por ejemplo, dice acá, de conformidad con el artículo 3 de la Resolución Ministerial 260 del 2016, publicada el 27 de octubre, se dispone que los empleadores declaran en el registro de información laboral de la planilla electrónica la existencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recordemos que toda empresa que tiene más de 20 trabajadores tiene que constituir un comité de seguridad. Toda empresa que tiene menos de 20 trabajadores nombra a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En ambos casos tiene que ser por proceso democrático, ¿no? Entonces, los trabajadores que no tienen cargo de confianza tienen que elegir a sus representantes, que puede ser bien supervisor o bien puede ser dentro del comité de seguridad, ¿no? De acuerdo al tamaño de acuerdo al tamaño de trabajadores de la empresa. Entonces, este tema de tener tu supervisor y tu comité, por el tema normativo, tú lo tienes que declarar en la planilla, perdón, en el registro de información laboral de la planilla electrónica y eso lo declaras en la SUNAT. Tú ingresas a la SUNAT con el RUT de la empresa y hay una partida donde te da este pie de del registro de la planilla electrónica y ahí tienes que registrar a tu comité o supervisor de seguridad. Toma nota porque esas son preguntitas del examen, ¿ok? Y esto se rige a partir del 1 de noviembre del 2016. Entonces, si mañana tienes una empresa que tú estás brindando tu trabajo, ya has hecho la constitución del comité o supervisor, esa constitución tiene que estar registrada en la planilla electrónica y eso se registra en la SUNAT, ¿ok? Muy bien. Luego, ¿qué dice? El presidente de la República, considerando, bueno, estos los derechos que establecen como, o sea, la parte normativa es que nosotros contamos con esto de temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Primero, porque es un derecho a la vida y a la salud y se encuentra consagrados en la Constitución Política del Perú y en diversos instrumentos de derechos humanos ratificados por el Perú. Entonces, ¿en qué instrumentos, digamos, o de alguna manera dentro de la comunidad del cumplimiento de derechos humanos nosotros participamos? Por ejemplo, nos encontramos en la Comunidad Andina de Naciones, denominado CAN. Cuenta con el instrumento de seguridad y salud en el trabajo, el cual establece la obligación de los Estados miembros de implementar una política de prevención de riesgos laborales y vigilar su cumplimiento. El deber de los empleadores de identificar, evaluar, prevenir y comunicar los riesgos de los trabajadores a sus trabajadores, ¿no? Y el derecho de los trabajadores a estar informados de los riesgos de las actividades que prestan, entre otros. Entonces, por ser miembros de la Comunidad Andina de Naciones, el Perú se ha comprometido a tener estos, digamos, estos temas de seguridad y salud en el trabajo. Estamos obligados, ¿no? Luego dice que una política nacional en seguridad y salud en el trabajo debe crear las condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el desarrollo de una cultura de prevención eficaz en la que los sectores y los actores sociales responsables de crear estas condiciones puedan efectuar una planificación, así como un seguimiento y control de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Ok, muy bien, dice que en este contexto se ha aprobado la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objeto de promover una cultura de prevención de riesgos laborales a través del deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado. ¿Quién realiza ese control de fiscalización y control del Estado? Está asignado, principalmente esta normativa, a dos ministerios, principalmente al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Dentro del Ministerio de Trabajo, en este caso, es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, más conocida como la SUNAFIL. Muy bien.
y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social deben velar por la promoción, difusión y cumplimiento de las normativas sobre la materia, que resulta dictar normas reglamentarias que permitan su adecuada aplicación en armonía con las normas antes descritas. Muy bien. Entonces, acá también nos dice, ¿no? De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley 29.831, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se decreta, muy bien. Entonces, principalmente todo el tema de seguridad y salud, o sea, lo manejan dos ministerios. Porque, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, se vio involucrado las empresas. Y ahí fue una pregunta, ¿no? Dentro del Ministerio de Salud, ¿cuál es la entidad responsable de gestionar todos los procesos de salud para las empresas, en el tema laboral, de salud ocupacional, ¿no? Entonces, aprueba el reglamento de la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que consta de 7 títulos, 15 capítulos, 123 artículos y una disposición complementaria final, 14 disposiciones complementarias transitorias y un glosario y 2 anexos, rectificado por fe de ratas. Muy bien. Inclusive el día de ayer se ha publicado ya el manual para poder nosotros comunicar, en este caso, los accidentes fatales y los incidentes, en este caso, peligrosos. ¿Ok? Eso de alguna manera se indicaba que tenías que comunicarlo, pero ahora ya está una plataforma que las empresas pueden ingresar y lo vamos a ver dentro de un rato, pero espero que no nos gane el tiempo para mostrarles el manual y las empresas ya pueden a través de esta plataforma notificar sus accidentes fatales y en este caso también las clínicas, ¿no? Comunicar los incidentes, perdón, los accidentes incapacitantes y accidentes leves. Muy bien. Entonces, dicho esto, entonces se aprueba con el gobierno de Ollanta Humala en abril del 2012. Entonces, este es el reglamento de la ley. Por ejemplo, la primera modificatoria se establece en el Decreto Supremo 006 del 2014. La ley 29.783 se publica el año de agosto del 2011 y la primera y única modificatoria de la ley se ha publicado en julio del 2014. Y al siguiente mes, nada más, en agosto del 2014, sale la modificatoria del reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo 006. Es la primera modificatoria que sale de la ley. Entonces, ahí, por ejemplo, dice, ¿no? El artículo 1. El presente reglamento desarrolla la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de los empleadores. Entonces, ahí involucra a la parte de la empresa que indica que ellos tienen que tomar las medidas preventivas, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Entonces, principalmente, ¿quiénes son los stakeholders que están vinculados principalmente con el reglamento de la ley o lo que establece la ley de seguridad? Son las empresas, es el Estado, tenemos los trabajadores y tenemos también las organizaciones sindicales, ¿ok? Como los principales stakeholders relacionados con la normativa. Cuando la presente norma haga mención de la ley, se entiende referir a la ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por la ley 30.222. ¿Cuándo fue la modificatoria? El año 2014. Hay que tener en cuenta, a veces cuando revisan internet, me ha pasado también casos que quieren revisar la parte normativa y se basan también en el Decreto Supremo 009 del 2005. Esa normativa ha quedado derogada. Con la publicación de la ley, se derogó ese reglamento del Decreto Supremo 009 del 2005. No está de más precisar porque a veces me ha pasado, ¿no? Es importante que lo sepa. Además, el artículo 2 dice, ¿no? Ya eso, solamente el artículo 1 ha sido modificado y otros artículos más por el Derecho Supremo 006. Luego nos indica el artículo 2, en aplicación del principio de prevención, recuerda que la ley tiene 9 principios.
Y uno de los principios es el principio de prevención. Se entiende incluidos dentro del ámbito de aplicación a que se refiere el artículo 2 de la ley a toda persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos. Modalidad formativa quiere decir practicantes profesionales, practicantes preprofesionales. También se incluye todo aquel que sin prestar servicios se encuentre dentro del lugar de trabajo en lo que resulte aplicable. En este caso puede ser la visita de un proveedor, un cliente, un tercero, un contratista. Bueno, ellos sí tienen brindado un servicio. Entonces, la norma aplica dentro de la empresa cualquier responsabilidad social compartida que tenga con cualquier visitante, cliente, contratista, proveedor, ¿no? Acá bien claro lo dice la norma. Artículo 3. Por convenio colectivo, contrato de trabajo o por decisión unilateral del empleador, se pueden establecer niveles de protección superiores a los contemplados en la ley. Asimismo, los empleadores podrán aplicar estándares internacionales en seguridad y salud en el trabajo para atender situaciones no previstas en la legislación nacional. Por ejemplo, si tú tienes una planta, por ejemplo, voy a suponer, una planta nuclear que necesita ciertos estándares que de repente acá en la normativa peruana no las tenemos, entonces necesitamos aplicar estándares internacionales porque un accidente de esa naturaleza podría desencadenar un efecto bastante, digamos, contraproducente, ¿no? No solamente en el contexto actual, sino para las futuras generaciones. Entonces ahí se tienen que aplicar controles de repente normativas de estándares internacionales. O tienes una planta, una hidroeléctrica o una planta termo. Generalmente ahora que estamos con la evolución, de repente acá en el Perú todavía no tenemos eso, pero si en algún momento se da, tú tendrías que aplicar pues normativas más exigentes, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, acá que tenemos el IPEN, Instituto Peruano Nacional que tiene que ver con toda la radioactividad, ¿no? Entonces, con todos los productos químicos radioactivos. Entonces, ahí, por ejemplo, también tenemos que tomar medidas internacionales, ¿no? Y también está el ISO 45001, ¿no? Si tú como empresa vas a implementar un sistema internacional como el ISO 45001, orientado a la mejora y a mejorar tu sistema de gestión, lo puedes hacer, pero eso no te exime con el cumplimiento normativo, ¿ok? Luego dice, en concordancia con lo dispuesto en la primera disposición complementaria y final de la ley, en la medida en que lo previsto por los respectivos reglamentos sectoriales no resulte incompatible con lo dispuesto por la ley y el presente reglamento, estas disposiciones continuarán vigentes. ¿Qué significa este punto del artículo 4? Recuerda que también la ley es, digamos, es la madre para todos los sectores productivos, pero también los sectores productivos tienen su reglamento, así como el sector minero tiene el reglamento minero de seguridad y salud en el trabajo, tiene su reglamento con el Decreto Supremo 024. El sector construcción tiene el Decreto Supremo 011 del reglamento del sector construcción. Entonces, lo que dice la norma es que estas disposiciones o estos reglamentos sectoriales van a tener vigencia siempre y cuando no contradigan o no resulten incompatibles con lo que establece la ley y el reglamento. ¿Ok? Entonces, lo que prima no es los reglamentos sectoriales, sino prima lo que establece la parte normativa. Muy bien. Luego tenemos la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto no tiene nada que ver, este título 2 no tiene nada que ver con la política de seguridad y salud de la empresa. Esta es la política a nivel como Perú, ¿ok? La directiva, el compromiso que establece la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El reexamen periódico total o parcial de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a que hace referencia el artículo 4 de la ley, es prioridad del Estado y debe realizarse por lo menos una vez al año con la participación consultiva del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien, entonces acá hay un Consejo Nacional que se encarga de revisar esa política y hay que aprobarla anualmente. Muy bien. El resultado del reexamen, o sea, de la evaluación o reevaluación de la política, se considera las modificatorias de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Quién es el responsable de aprobar esa política nacional? El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dice con la participación consultiva, ¿no? Muy bien. Artículo 6. Con una periodicidad no mayor a 2 años,
Debe realizarse un examen global o un examen sectorial de la situación de la seguridad y salud en el trabajo, en función de las prioridades establecidas en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se somete a una consulta del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Muy bien esa parte. Luego luego de establecer la Política Nacional de Seguridad, hablamos del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el capítulo 1. ¿Qué viene a ser el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo? El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es la instancia máxima de diálogo y concertación social en materia de seguridad y salud en el trabajo, de composición tripartida e instancia consultiva del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Tiene su sede en Lima y sus sesiones de trabajo se celebran en dicha ciudad. No obstante, puede reunirse en cualquier otro lugar previo acuerdo del Pleno. Los consejeros tienen derecho a. Entonces, este Consejo Nacional de la Seguridad es la instancia máxima de diálogo y concertación social en materia. O sea, quiere decir que si algún sector tiene algún reclamo, alguna observación, entonces este consejo lo evalúa. Por eso es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud. Y es un consejo de composición tripartida, ¿no? Entonces, eso también es importante. Los consejeros tienen derecho a, por ejemplo, participar con voz y voto en las sesiones del Pleno y en las comisiones técnicas que integre. Asistir únicamente con voz a cualquiera de las comisiones técnicas en las que no forme parte. Asistir a los plenos acompañados de asesores cuando lo estimen conveniente. Bueno, esta parte no lo voy a detallar, pero es importante entender que existe un Consejo Nacional de Seguridad que es la instancia máxima de diálogo y concertación social, ¿no? Entonces acá nos establece un poquito sus derechos, las obligaciones que tiene. ¿Y quiénes son esos órganos? Porque es tripartido. ¿Quiénes conforman el Consejo Nacional de la Seguridad? Lo conforma el Pleno, las comisiones técnicas, el presidente y la Secretaría Técnica. Pero ahí dice las comisiones técnicas cuando se estimen convenientes. Entonces, pero sí participa siempre el Pleno, el presidente y la Secretaría Técnica, ¿ok? Entonces, acá por ejemplo dice, ¿no? El Pleno está integrado por la totalidad de los consejeros y constituye el órgano máximo de decisión del Consejo. La presidencia está a cargo del representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en su ausencia del representante alterno. ¿Ok? Entonces, el Ministerio de Trabajo establece o designa quién va a ser el presidente de esta Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo, de este Consejo Nacional, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos este Consejo Nacional de Seguridad como la instancia máxima, lo forma el Pleno, el presidente y la Secretaría Técnica. Ahora, el presidente lo constituye o lo nombra el Ministerio de Trabajo, ¿no? Acá bien claro nos dice. Muy bien, las sesiones del Pleno son convocadas por su presidente en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Bueno, esta parte lo vamos a pasar. Vamos a pasar rápido, un poquito es el tema del Consejo Nacional, para irnos al punto capítulo 2. Entonces, lo más resaltante de estos artículos, no, con esto digo que no lo lea, pero sí es importante que sepan que hay un Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la instancia máxima de diálogo, ¿no? Y concertación social en temas de seguridad y salud en el trabajo. Luego pasamos al capítulo 2, de los consejeros regionales de seguridad y salud en el trabajo. Es importante también entender que los consejeros regionales de seguridad y salud en el trabajo gozan de autonomía para elaborar su propio reglamento interno de funcionamiento, conforme lo regulado por el presente reglamento y el artículo 14 de la ley. Cuando dice la ley 29783, los consejeros regionales deberán elaborar informes de gestión y actividades que deberán enviar al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué significa esto, no? O sea, un poco para no concentrar todas las tomas de decisiones acá en Lima, se establece que en cada región también se tiene que conformar un Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y este consejo eleva a la instancia, en este caso al Consejo Nacional, para establecer esa mesa de diálogo, ¿ok? Y acá hay una modificatoria también que sale con el Decreto Supremo 06, y ahí se modifica el artículo 22, ¿no? Yo debí leer de frente el artículo 22 modificado, porque es lo que entra a vigencia. Cuando se modifica un artículo y se aprueba esa modificatoria y entra en vigencia, lo que establece, por ejemplo, lo que acabo de leer, ya está derogado. Yo tengo que leer esto, el artículo 22, ¿qué dice?
En los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo, los representantes de los empleadores de la región a que se refiere el inciso D del artículo 13 de la ley son uno propuesto por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. Tiene que participar un representante de la CONFIED. Uno propuesto por las cámaras de comercio de cada jurisdicción. Y uno propuesto por la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios. Perú Camaradas. Perú Cámaras. Cámaras. Perú Cámaras. Y uno propuesto por la Confederación Nacional de Organizaciones de la MIP. Entonces, acá te establece quiénes tienen que participar o quiénes participan en este Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, regionalmente, ¿no? Un representante de la CONFIED, uno de la Cámara de Comercio, ¿no? De cada jurisdicción, uno propuesto por la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, y uno propuesto por la Confederación Nacional de Organizaciones de la MIPE. Entonces, dice acá, nos dice, en caso no exista Cámara de Comercio en la región, la propuesta correspondiente la efectúa la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, Perú Cámaras. Entonces, esto también es importante entender un poquito, para articular de forma nacional la política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos un comité nacional, ¿no? Como indica acá lo que estamos estableciendo, tenemos un Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que es la instancia que establece los plenos de diálogo concertado, y a nivel regional también tenemos los consejos regionales de seguridad, que lo conforma un representante de la CONFIED, lo conforma un representante de la Cámara de Comercio, lo conforma uno de la Cámara en este caso, a ver, que me estoy aquí, acá de Producción, Turismo y Servicio, y uno propuesto por la Confederación Nacional de Organización de las MIPE, ¿no? Muy bien. Luego pasamos con esto al artículo 4. Esta parte es un poquito de hablar del marco normativo de cómo se gestiona a nivel nacional temas de seguridad y salud en el trabajo. Ya con el artículo 4 ya entramos netamente al tema de empresa, ¿no? De repente tú estabas esperando, profesor, yo quiero que hable de empresa. Muy bien, entonces hablamos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Para lo cual, recuerda que nosotros tenemos 9 principios. Entonces, el artículo 23 dice, los empleadores que tienen implementados sistemas integrados de gestión, sistemas integrados significa implementas calidad, implementas medio ambiente, puedes implementar gestión de riesgos, sistemas informáticos para reducción, temas informáticos con el ISO 27001, o puedes implementar tu sistema anticorrupción, entonces integrados, tiene más de un sistema implementado, o cuentan con certificación internacionales en seguridad y salud en el trabajo, como el caso de tener un ISO 45001, deben verificar que éstas cumplan como mínimo con lo señalado en la ley, el presente reglamento y demás normas aplicables. Entonces, el hecho que tú implementes y tengas ya un ISO 45001 no te exime del cumplimiento normativo legal, ¿no? Por eso dice, ¿no? Si tú tienes certificados internacionales, muy bien, pero deben verificar que éstas cumplan como mínimo con lo señalado con la ley. Muy bien. Además nos dice, el empleador debe implementar mecanismos adecuados que permitan hacer efectiva la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en todos los aspectos a que hace referencia el artículo 19 de la ley. Entonces, acá lo que tiene que promover la normativa, en este caso, quien debe promover es el empleador, es la participación activa de los trabajadores, y si la empresa tuviera un sindicato, también tiene que hacer partícipe al sindicato. Eso es lo que establece el tema normativo. Luego nos dice en el capítulo 2, ya estamos dentro del título 4, ¿no? Tenemos, en total tenemos ¿cuántos títulos? Esto sí me olvidé. Vamos a ir al resumen de la normativa, un poquito para ver acá. Acá nos indica, ¿no? Tenemos un total de 7 títulos, 15 capítulos, ¿ok? Estamos 15 capítulos y 123 artículos. Muy bien, nos quedamos en el artículo 25. La política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Este es el título 4, tenemos 15 títulos.
Muy bien, el artículo 25 dice, el empleador debe implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo regulado en la ley y en el presente reglamento, en función del tipo de empresa u organización, nivel de exposición a peligros y riesgos y la cantidad de trabajadores expuestos. Entonces, acá, por ejemplo, tú vas a implementar tu sistema de gestión en función de qué, del tipo de empresa. ¿Qué significa? Si eres una empresa MIPE, eres una empresa pequeña, es una empresa mediana, una empresa grande. Ese es el primer punto. Nivel de exposición a peligros y riesgos. Vas a establecer tu sistema de gestión en función de qué, de esos peligros que estás identificando como parte de tu diagnóstico en tu matriz hiper, y en función de eso tienes que establecer tu sistema de gestión, ¿no? Y la cantidad de trabajadores expuestos. Eso también es muy importante. Por ejemplo, ahora con el tema del plan COVID, depende mucho. Por ejemplo, un médico ocupacional actualmente tiene que tener una empresa a partir de 50 trabajadores, de acuerdo al último del tema normativo que se ha publicado para elaboración de los planes de prevención contra el COVID, ¿no? En tema dentro del alcance empresarial. ¿Qué más nos dice? Los empleadores pueden contratar procesos de acreditación de su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en forma voluntaria y bajo su responsabilidad. El que tú implementes, por ejemplo, el ISO 45001 no te hace ganar más puntos, ¿no? Eso es bajo la responsabilidad, de forma voluntaria y bajo su responsabilidad, dice, ¿no? Este proceso de acreditación no impide el ejercicio de la facultad fiscalizadora a cargo de la inspección del trabajo. O sea, quiere decir, momentito, he estado, a mí no hay inspecciones, te toca al inspector, dice, no, por si acaso, señor inspector, yo tengo ya certificado el ISO 45001 y mi empresa cumple con todo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? No te exime. Tú puedes tener el certificado o puedes tener la certificación ISO, pero eso no te exime a que se cumpla el tema normativo, así como las normas internacionales ratificadas y la disposición en la materia acordada por negociación colectiva. Negociación colectiva significa, por ejemplo, los acuerdos que están en tu acta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso entra como un sustento normativo. Los acuerdos que se formulan en el acta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son auditables y los acuerdos se tienen que cumplir. Si el comité, por ejemplo, establece una acción, obviamente eso tiene que pasar, el presidente del comité tiene que pasar a consulta con el gerente general para tomar acciones. Y lo que se disponga en la siguiente reunión se tiene que establecer qué acciones se están implementando o qué mecanismos de control se van a dar o los plazos, ¿no? Entonces eso es importante tener, pues, si no, disposiciones en la materia acordada de negociación colectiva. El comité es por una parte y también tienes por otro punto también las sugerencias que tengas con el sindicato. El sindicato también cuando hace una carta o envía un memorándum a la empresa, de repente establece ciertas condiciones. Entonces esos acuerdos colectivos se tienen que cumplir, ¿ok? Y en ese marco también el inspector de seguridad y salud en el trabajo también te va a hacer la validez correspondiente. En el caso de micro y pequeña empresa, la Autoridad Administrativa de Trabajo establece medidas especiales de asesoría para la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como recordemos, cuando nosotros tenemos una MIPE, una pequeña empresa o una micro, ellos tienen un sistema, o sea que la ley va a establecer ciertos mecanismos. Por eso dicen, no, la Autoridad Administrativa establece medidas especiales. ¿En función de qué, Jairo? Tengo que revisar la resolución ministerial 082 y su modificatoria, la resolución ministerial 085, donde establece cuáles son esos mecanismos que tiene que cumplir una micro, pyme o pequeña empresa, ¿no? Ahí bien claro te establece. O sea, qué requisitos, por ejemplo, qué registros son obligatorios. O sea, lo mínimo que tienen que cumplir cuando eres una MIPE, una pyme. Muy bien, eso para lo que tengas en cuenta. Una micro y pequeña empresa. Pasamos al capítulo 3. Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El empleador está obligado ¿a qué está obligado el empleador? Primero, garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización. ¿Qué significa eso? Que como gerente general o como máxima autoridad, tú tienes que establecer que esa política de tu sistema de gestión comprenda a
todos dentro de la empresa. No porque, bueno, yo escuché alguna vez un comentario, no, yo soy administrativo, yo no estoy expuesto a los peligros de planta. Eso me exime el sistema de gestión. No, por el contrario, ¿no? Recordemos lo que dice el principio, ¿no? Todo lo que están dentro de la empresa tienen que cumplir las disposiciones en temas de seguridad. ¿Ok? Entonces acá lo que primero dice, ¿no? El empleado está obligado a garantizar que la seguridad y salud del trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de organización. A ver, para no cansarme, voy a darle paso para que lea, para ir avanzando, porque si no voy a quedarme, a ver que participe. Andrea Maura Nolasco, por favor, lea el ítem B del artículo 26, por favor. Adelante. A ver, le di pase a Andrea Maura, por favor, ¿se encuentra Andrea? ¿No está Andrea? Andrea, ¿no te encuentras? Voy a tomar nota. Andrea no se encuentra. ¿Cómo se apellida Andrea? Andrea Nolasco. Ausente. ¿Ok? Después, cuando haya cualquier tipo de queja, consulta, no participe en clase. Siguiente. Vamos a participar con Astrid Toribio. Astrid Toribio, ítem B, por Sí, favor, profesor. numeral. Astrid Toribio, por favor. ¿Qué dice? Buenas noches, profesor. Sí. Buenas noches. Ya. B. Definir y comunicar a todos los trabajadores cuál es el departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué entiendes por ese ítem, Andrea? Astrid. Astrid, discúlpame, Astrid. eh, que todos los trabajadores, de acuerdo a lo que comuniquen, van a tener el conocimiento de que existe un área donde se evalúa la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ok, entonces la empresa tiene que comprometerse a explicar a los trabajadores y comunicar a los trabajadores que quién es el responsable o área que se encarga de toda la gestión de riesgos, ¿no? Eso es lo que nos dice. A ver, ayúdame con la C también, por favor, Astrid. Sí. Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. A ver, cuando decimos supervisión efectiva, significa que tenemos que controlar nuestros procesos, estar dentro de esa cadena productiva. Por eso dice, no, una supervisión efectiva, ¿no? Establecer realmente, hacer un control sobre nuestras operaciones. Ayúdame con la D, por favor, Astrid. Sí, profesor. Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos los trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales, a fin de aplicar los elementos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la organización en forma eficiente. Muy bien, ahí tenemos que recordar, primero vamos a recordar lo siguiente. ¿Qué es un sistema? Un sistema, si sea un sistema de calidad, un sistema de producción, un sistema de recursos humanos, un sistema es un conjunto de elementos que interactúan orientados a un objetivo. Entonces acá la norma nos dice, ¿no? A fin de aplicar los elementos del sistema de gestión. Está siendo reiterativo porque ahí debió decir nomás, a fin de aplicar el sistema de gestión, porque ya se entiende que un sistema de gestión tiene un conjunto de elementos. Y ese conjunto de elementos buscan un objetivo en común. Y en este caso buscamos prevenir, anticiparnos a la ocurrencia de accidentes y a la ocurrencia en el tiempo de enfermedades ocupacionales. Y por otra parte, también sigue incisivo, ¿no? ¿Quiénes son los que participan, los stakeholders principales en el tema normativo de seguridad? ¿Quiénes son?
Está la empresa, el Estado, los trabajadores y las organizaciones sindicales, ¿no? Ayúdame con la E, por favor, Astrid. Y ahí pasamos a otro compañero. Sí, profesor. Cumplir los principios de los sistemas de gestión de la seguridad y salud del trabajo señalados en el artículo 18 de la ley y en los programas voluntarios sobre seguridad y salud en el trabajo que adopte el empleador. Muy bien. Acá, ¿qué cosa implica ese famoso artículo 18? ¿Qué dice? Vamos a ver la ley. Miren, a ver, para familiarizarnos con el artículo 18, a ver qué dice. Nos dice, los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben ser los siguientes. Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los trabajadores. Lograr, o sea, no son principios de la norma, son principios del sistema de gestión que implemente la empresa. O sea, ¿qué quiere decir eso? De los elementos que tú vas a interactuar y vas a formar, que pueden ser tus planes, tus programas, tus procedimientos, porque son tus elementos del sistema de gestión orientados a prevenir. Entonces, tienes que buscar asegurar un compromiso visible, ¿ok? Del empleador con la salud y seguridad de los trabajadores. Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. ¿Qué significa? Lo que tú planificas lo tienes que ejecutar. Muy bien. Propender al mejoramiento continuo a través de una metodología que lo garantice. ¿Cuál es esa metodología que garantiza la mejora? El PHBA, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperación de los trabajadores. Entonces, lo que tenemos que buscar es ese entendimiento, porque la seguridad parte, muchos dirán, no, la seguridad es prevención, pero tú no puedes prevenir si un trabajador tiene una autoestima baja. Entonces, un primer punto para mejorar las condiciones y el clima y tu cultura organizacional es primero hacer un análisis cómo con los trabajadores realmente tienen un nivel de autoestima, se sienten identificados, realmente se quieren, se cuidan, porque ahí parte la seguridad. Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que crear una cultura y cuando creamos una cultura es una filosofía, un entendimiento que todos los trabajadores entienden la importancia y la prevención de los riesgos laborales. Eso es fomentar una cultura, ¿no? Por eso dice que interiorice los conceptos de prevención y proactividad, que el trabajador no tenga que tener a alguien que le diga qué hacer, cómo debe de hacerlo de forma segura, sino que él interiorice y de forma proactiva lo haga. Por ejemplo, si acá tengo que utilizar un equipo de protección personal, lo tengo que hacer, pero no porque alguien me lo diga, sino porque yo tengo que hacerlo para cuidarme. Muy bien. Luego dice, crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores y viceversa. Significa generar nexos de comunicación participativa. Disponer, asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. Significa una retroalimentación. Esto es muy sencillo, ¿no? Por más que digan, ¿no? Se entiende, Jairo, pero a veces hay empresas que disponen y no escuchan a los trabajadores. Y los trabajadores tienen que aportar, tienen que decir, estos son los incidentes, esto es lo que ocurre, estos son actos, estos son condiciones inseguras. Luego nos dice, disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo. Evaluar los principales riesgos que pueden ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores y fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, estos son los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y eso es lo que hace referencia, con lo dice, ¿no? Cumplir los principios de los sistemas de gestión señalados en el artículo 18 de la ley y en los programas voluntarios sobre seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son esos programas voluntarios? Recuerda que la norma te establece como mínimo que tienes que establecer tus programas de seguridad, tus programas del servicio de seguridad y salud en el trabajo y tu programa de capacitación. Ayer lo expliqué, pero adicional a eso tú puedes fomentar otros programas más. Por ejemplo, un programa de 5S, por ejemplo, para mantener las condiciones limpias y ordenadas. Entonces lo puedes implementar.
Entonces, ahí, por ejemplo, son programas voluntarios sobre la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, tú estás fomentando, ¿no? Luego dice, establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad y salud en el trabajo con objetivos medibles y trazables. Y ahí parte, ¿no? Lo que tú ya tienes en tu cabecita, Jairo. Yo ya hasta este momento, yo ya sé, por ejemplo, que para implementar mi sistema de gestión, primero establezco mi diagnóstico. Una vez que tengo mi diagnóstico a nivel de registros normativos y además a través de mi hiper, siguiente punto, puedo establecer mi mapa de riesgo, establezco el comité, formulo la política de seguridad y esa política, paso siguiente, tengo que establecer los objetivos y las metas. Y en función de eso tengo que establecer mi plan y mis programas. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bien en claro. Luego nos dice adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa adoptar disposiciones efectivas? Significa que tú una vez que has identificado un peligro, le has evaluado el riesgo y has propuesto controles, entonces para que sea efectivo, tienes que cumplir. ¿Qué acciones o mecanismos vas a hacer para que ese peligro no se materialice y se transforme en un accidente laboral, ¿no? Luego nos dice establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de monitoreo de su cumplimiento. Significa, dentro de ese ciclo PHBA, tú vas a formular tu plan y tus programas. Esos programas, en la parte del hacer, de acuerdo a lo que tú has planificado, se tienen que ejecutar. Entonces, el reto que yo les he planteado es, muy bien, tú tienes tu diagnóstico requisito normativo, tienes tu diagnóstico a nivel operacional, identificando los peligros, los riesgos a nivel operativo, entonces del proceso productivo, del proceso operacional. Entonces, ahora tu reto, en función de esa información, arma el plan y el programa de seguridad para la empresa. Ese es el reto que te he planteado como parte de tu entregable del curso. Entonces, tú tienes que empezar a cranear, a ver, ¿cuál es el listado de todos los requisitos normativos y el listado de todos los requisitos que tengo por cumplimiento operativo? Entonces, a partir de esa información, tú tienes que traducir un plan y un programa. Ese es el reto. Muy bien, es un reto bastante interesante. Y no solamente basta ahí, sino ya una vez que tú has implementado y se aprueba. Ahora, ¿quién aprueba el programa de seguridad y salud en el trabajo? ¿Y quién aprueba el programa de servicio de seguridad y salud en el trabajo? ¿Y quién aprueba el programa de capacitación? De acuerdo al tamaño de empresa, si es más de 20, lo aprueba el comité. Si es de menos de 20, lo aprueba el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Luego dice, asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los trabajadores y de sus representantes en la ejecución de la política de seguridad y salud en el trabajo y en los comités de seguridad y salud en el trabajo. Significa adopción de medidas efectivas, ¿no? ¿Qué significa? Que tienes que promover esa participación. Por ejemplo, la empresa tiene que promover que se constituya un comité o se nombre a un supervisor. La empresa tiene que promover por ejemplo, que se haga la identificación de gestión de riesgos al menos una vez al año. La empresa tiene que promover el cumplimiento del programa, que de alguna manera es responsabilidad de la empresa, porque algunos dicen, ay, el comité tiene que hacer eso. No, el comité se encarga de validar, verificar que se dé el cumplimiento. Pero quien ejecuta es la empresa. Y la empresa analiza los medios o recursos necesarios para su implementación. Si, por ejemplo, tiene que brindar una capacitación y no tiene de repente dentro de su staff de profesionales alguien con las competencias para dictar de repente un curso de primeros auxilios, tiene que contratar a un especialista. Pero es responsabilidad de la empresa. Eso es para que lo tengamos en cuenta. Luego dice proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de la seguridad y salud en el trabajo, incluido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, puedan cumplir los planes y programas preventivos establecidos. Significa, de acuerdo al plan y al programa que tú vas a establecer y le vas a asignar un presupuesto, cuando el comité lo aprueba y entra a consulta y revisión, previamente ha tenido que ser pues comunicado a la empresa, que este es el programa, este es el presupuesto. Y de acuerdo a lo que aprueba el comité o el supervisor, entonces ahí, por ejemplo, la empresa tiene que proporcionar esos recursos necesarios que se han aprobado. ¿Ok? Entonces,
Ese es un tema muy importante. Por eso, cuando ustedes tengan un comité o un supervisor de seguridad, hay que estar atentos qué es lo que se pone en el acta. Porque si se coloca en el acta y se aprueba, ya entra a cumplimiento de las disposiciones como un medio de compromiso, ¿no? Y lo dijo anteriormente. Muy bien, a ver, vamos a dar pase para que me ayude con el siguiente, por favor. Axel Velázquez. Ayer está en falta el grupo de Axel. A ver, Axel, por favor, ayúdame con el artículo 26A. ¿Qué dice, por favor? La contratación de una empresa especializada para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias sobre seguridad y salud del trabajo no libera a la empresa principal de su obligación de acreditar ante la autoridad competente el cumplimiento de dichas obligaciones. No podrá ser objeto de tercerización a través de contratación de una empresa especializada la participación del empleador en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su caso en los subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando se contrata a una empresa especializada para los efectos señalizados en el párrafo anterior, la empresa principal deberá comunicar oportunamente a todos sus trabajadores de esta contratación, precisar las responsabilidades que específicamente se asumen por la empresa contratada y la persona responsable para atender y brindar información sobre la materia. Sin perjuicio de ello, deberá asegurar un medio de comunicación directo con los trabajadores y la empresa principal para la atención de materias de seguridad y salud en el trabajo. La empresa especializada se encuentra obligada a facilitar el cumplimiento de las funciones del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo y en su caso de los comités de seguridad y salud en el trabajo. Artículo. Gracias. Ahí. Gracias. Acá, ¿qué cosa significa este punto? Miren, el empleador dentro de su responsabilidad, él puede contratar los servicios de una empresa o profesional del servicio o servicio que le brinde, por ejemplo, la asesoría, que le brinde inclusive el seguimiento, la formulación, ¿no? De su sistema de gestión. Pero eso no exime a la empresa de su responsabilidad con el tema normativo y reglamentario. Además, indica que tú al contratar un servicio de un tercero, no puedes eximir la responsabilidad en el tercero frente a lo que son las responsabilidades del comité o supervisor de seguridad. Entonces, el tercero no puede, por ejemplo, tomar decisiones dentro del comité. Entonces, eso es responsabilidad neta de la empresa. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, lo que sí hay que entender, por ejemplo, es que la empresa puede terciarizar todo el sistema de gestión de seguridad. Lo que no puede hacer es eximir su responsabilidad. ¿Ok? Eso es primero. Y además dice, no podrá ser objeto de terciarización a través de la contratación de una empresa especializada, la participación del empleador en el comité de seguridad. O sea, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, dice, yo contraté a la empresa tercera, esta empresa tercera yo designo que sea el representante del comité de seguridad. No puede hacer eso. No puede hacer eso el empleador. ¿Ok? Eso es importante. Muchas gracias, Axel. Luego dice, artículo incorporado en el artículo 2 del Decreto Supremo 006. Además, a este artículo 26A se ha incorporado lo siguiente. No, esto es lo que está dice, ¿no? Lo último ahí que dice, la empresa especialidad se encuentra obligada a facilitar el cumplimiento de las funciones del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y en su caso, de los subcomités, ¿no? Entonces, la empresa especial se encuentra obligada a facilitar el cumplimiento de las funciones. Pero ahí no te dice en ningún momento que la empresa redime las funciones con quien terciariza. La empresa sí puede terciarizar el servicio de seguridad y salud en el trabajo, pero eso no le exime. Ahora, si tú quieres ser ingeniero, ¿y en qué parte dice? Ahí lee la ley 30222 y ahí claramente te dice que la empresa puede terciarizar. ¿Ok? Muy bien. Luego dice, el artículo 27 ha sido modificado, entonces vamos a leer la modificatoria. ¿Qué hace? A ver, porque lo modificado es lo que entra en vigencia. El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada. ¿En qué debe estar centrada? O sea, miren, ¿eso qué significa? Para que lo entiendan, ¿no?
nosotros vamos a establecer nuestro programa de capacitación. Entonces, nuestro programa de capacitación, como mínimo, ¿qué tiene que cumplir? Primero, tengo que capacitar en el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea su naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. Esto es algo muy importante. Vas a trabajar con un contratista o un subcontratista, tú eres responsable de comunicarle las funciones específicas o garantizar que la empresa las cumpla cuando tú subcontratas. En los cambios de las funciones que desempeñe cuando esto se produzca, si hay alguna modificatoria en el proceso, de nuevo tenemos que capacitar. En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo cuando esto se produzca, cambio tecnológico, cambio de proceso, hay que capacitar. En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y a la prevención de nuevos riesgos. Entonces tenemos que comunicar constantemente sobre esa gestión de riesgos, ¿no? Recuerda que la identificación de peligros y evaluación de riesgos se realiza al menos una vez al año. Entonces, una vez que tú actualizas, hay que comunicar. En la actualización periódica de los conocimientos. Entonces, luego de mí nos dice, miren, el artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo 020-2019, publicado el 29, o sea, se modifica todavía otra vez este artículo. O sea, se modifica el 2014 y se vuelve a modificar el 2019. Y esto todavía tiene un 27A, miren. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a leerlo bien porque, a ver, vamos a entender qué es lo último que establece, ¿no? Porque de acuerdo a lo que se ha modificado el 2014, establecía estos 5 puntos. Pero ya con la modificatoria del 2019, esto, lo último, vamos a ver, trae el 27A también que hice, a ver. El empleador en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la ley garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada. ¿En qué? En el puesto y ambiente de trabajo específico. Ok, ¿qué significa? No solamente sobre los roles que va a desempeñar, sino también en las condiciones en el trabajo que va a desarrollar o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. Interesante. En los cambios en las funciones que desempeñe cuando se produzca, en los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo cuando esto se produzca, en las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y a la prevención de nuevos riesgos, en la actualización periódica de los conocimientos. Suena igual, pero han precisado. Lo han precisado más para que no haya dudas o preguntas o de repente algún tipo de divergencia. Porque a veces cuando se capacita y la empresa no cumple, luego presenta sus amparos. Entonces ahí como que dicen, pero la ley dice esto, yo he cumplido. Entonces por eso se modifica para que haya un mejor entendimiento del reglamento, ¿no? Además dice, la Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación en seguridad y salud en el trabajo. Estas capacitaciones son consideradas como válidas para efectos de cumplimiento del deber de capacitación que alude el artículo 27 de la ley. Eso hay que entender que el ministerio, a través del Ministerio de Trabajo, se promueve, se dan charlas. Hay un programa de capacitación con unas charlas anuales. Entonces, si la empresa participa, también se considera como parte de esa formación, ¿no? Esas capacitaciones que son consideradas como válidas. Las capacitaciones deben ser presenciales atendiendo los temas dispuestos en el plan anual de capacitaciones aprobados por el Comité de Seguridad en el Trabajo. ¿Quién aprueba el plan o el programa de capacitaciones? Lo aprueba el comité. Eso hay que entender. Entonces, y acá dice las capacitaciones tienen que ser de forma presencial, pero luego había una modificatoria que hay que terminar de leer todo para que entienda. Al momento de la contratación, cualquiera sea su modalidad o duración. Cuando ingresa un trabajador, siempre tienes que brindar la inducción. Es obligatorio la inducción. Y la inducción general y la inducción específica. En la inducción general tienes que brindar todo de forma general, la presentación de la empresa, los peligros, las condiciones de la empresa, las medidas de control, el comité, el reglamento, todas las generalidades, ¿no? En cambio, ya cuando se trae la inducción específica, ya tiene que ser por la naturaleza del puesto. Cualquiera sea su vínculo, ¿eh? Eso te lo pide la norma. Cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología de la tarea o en la tecnología. Si se cambia el proceso, si se cambia de repente las funciones del puesto o de alguna manera se modifica algún tema en la tecnología del equipo, se tiene que capacitar inmediatamente. En los demás casos, él o la empleadora puede hacer uso de diferentes medios de transmisión de conocimientos, los cuales deben ser oportunos, adecuados y efectivos. Y luego hay otra modificatoria. Mira, esto se modificó el 2019. Ahora se modifica
disculpen, artículo incorporado al artículo 3 del Decreto Supremo 001 del 2020, publicado el 29 de enero del 2020. Entonces, ¿qué se va a establecer acá? Este último punto, ¿no? En los demás casos puede hacer uso de diferentes medios de transición. Y eso ha sido incorporado en el artículo número 001 del 2021. ¿Ok? Entonces, ahí termina. Pero también por acá debe haber otro punto, debe estar más abajo. Hay otra normativa. Por ejemplo, dice que las capacitaciones tienen que ser presenciales, ¿no? Ahora dentro de lo que establece el tema del decreto legislativo 1499, si no me falla la memoria, o 14275, eso creo lo voy a verificar ahorita, antes que acabe la sesión, establece que solamente es obligatorio de forma presencial la inducción, cualquiera fuese su modalidad de contratación. Y el resto de capacitaciones sí se puede hacer de forma virtual, mientras dure el estado de emergencia. ¿Ok? Y todavía continuamos con el estado de emergencia. Entonces, eso hay que contemplarlo, porque acá había que las capacitaciones son consideradas como válidas, o sea, solamente eran válidas cuando se daban de forma presencial. ¿Ok? Eso también hay que entender. Luego dice, artículo 28, la capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe realizarse dentro de su jornada laboral. La capacitación puede ser impartida por el empleador directa o a través de terceros. En ningún caso el costo de la formación recae sobre los trabajadores, debiendo ser asumido íntegramente por el empleador. Ahora, esto ha sido modificado también, ¿no? El año 2014, que dice, la capacitación, cualquiera sea su modalidad, debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador mediante terceros o por la autoridad administrativa de trabajo. Entonces, acá se precisa, ¿no? Que también las capacitaciones que dicta el Ministerio de Trabajo son válidas. En ningún caso el costo de la capacitación recae en los trabajadores. Simplemente se precisa que es válido, que lo puede dictar el empleador, puedes contratar terceros o pues las capacitaciones que dicta la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Los programas de capacitación deben, dice el artículo 29, hacerse extensivos a todos los trabajadores atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo. Significa, una vez que el comité o el supervisor aprueba los programas tanto de seguridad y salud, los programas del servicio de seguridad y salud y el programa de capacitación, se tiene que comunicar a los trabajadores. Se tiene que comunicar. Entonces, hasta el momento se tiene que comunicar la gestión de riesgo de forma obligatoria, se tiene que comunicar la política de seguridad con sus objetivos y además se tiene que comunicar los programas y los planes. Eso para que lo tengan en cuenta. Tema normativo, ¿eh? Eso lo tienen que hacer, lo tienen que cumplir. Luego dice, ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia. Las capacitaciones que se van a dictar, la persona, por ejemplo, ¿no? Ahora en el próximo siglo ustedes van a llevar proyectos y dentro de su plan de acción, en proyectos 2 van a ejecutar, por ejemplo, capacitación en tema ergonómico van a capacitar. Ahora, la pregunta es, ¿esa capacitación que ustedes están haciendo tiene validez? No, no tiene validez. No tiene validez porque ustedes, mientras no tengan su título de ingeniería y no tengan los conocimientos o acrediten, por ejemplo, cuando venga el auditor que ustedes, por ejemplo, han llevado un curso de ergonomía en la universidad, no va a tener ninguna validez. ¿Ok? Entonces, tienen que tener las competencias. Para brindar un curso, tienen que tener las competencias. Entonces, o la experiencia, puedes tener competencias o experiencias. Experiencia significa, por ejemplo, vas a dictar un curso de manejo defensivo y has trabajado como jefe de seguridad de una empresa de transportes. Entonces, el hecho que tú hayas trabajado en el campo de la seguridad en tema de transportes ya te acredita a ti que tienes esas competencias. Puede ser por la competencia o por la experiencia para acreditar que tienes el dominio de la materia. ¿Ok? Eso para que lo tengas en cuenta. Ofrecer cuando proceda una formación inicial y cursos de actualización a intervalos adecuados. Ser evaluado por parte de los participantes en función a su grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. Entonces quiere decir ahí que las capacitaciones que tú dictes tienen que ser evaluadas, ¿no? No necesariamente con un examen, hay diferentes formas de evaluación, pero tienes que acreditar que la capacitación ha sido evaluada. Puede ser con un taller participativo, ¿no? También es válido. Ser revisados periódicamente con la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del supervisor y ser modificados de ser necesarios para garantizar su pertinencia y eficacia. Tú apruebas en enero el programa TOU para el 2022.
Analizas en julio, de repente tienes algunas modificatorias, cambios, lo puedes hacer, se puede modificar, pero tiene que ser aprobado siempre por el comité o supervisor. ¿Ok? Muy bien. Contar con materiales y documentos idóneos, adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus actividades y riesgos. Esto es importantísimo, este punto dice que adecuarse al tamaño de la organización. ¿Qué significa? Que el programa de capacitaciones que tú vas a establecer tiene que estar en función de qué. Por ejemplo, tú no puedes dar una capacitación pues a 100 trabajadores, ¿no? Tienes que establecer de repente grupos de 30, ¿no? Porque el hecho de que tú digas, por ejemplo, me ha tocado, dicen, ya vamos a hacer la capacitación de, por ejemplo, trabajos en altura. ¿Y cuántos son? 300. Pero los 300, así, te vamos a poner un megáfono porque con el megáfono todo el mundo te va a escuchar. Obviamente, pues eso no es didáctico, ¿no? Entonces, por eso es importante que ese programa tiene que adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de la actividad y servicios. Y riesgos, perdón. En el caso del sector público, las acciones de capacitación se realizan en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1025, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente reglamento. Ese es el tema de la ley Servir. Muy bien. En el artículo 30 nos indica, en el caso del inciso C del artículo 35 de la ley, vamos a ver qué dice la ley en el artículo 35, inciso C. Dice, ¿no? Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa eso? Que una cosa es la inducción que tú le brindas al trabajador cuando ingresa, que tiene que ser la inducción general, la inducción específica, y otra cosa es que en el contrato que él va a firmar, tiene que estar como anexo o como parte de ese contrato las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, toma nota. Ingeniero, o sea, no solamente vas a la inducción general, inducción específica, no. Que al momento que va a firmar contrato, tiene que tener dentro del contrato como anexo o dentro de ese contrato las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Este es un punto muy importante para el tema de cumplimiento. Entonces ahí dice, ¿no? Las recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y particularmente aquellos relacionados con el puesto o función a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las medidas de protección y prevención que debe adoptar o exigir al empleador. Cuando en el contrato de trabajo no conste por escrito la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, estas deberán entregarse en forma física o digital a más tardar el primer día de labores. Entonces acá hay algo muy chévere, nos dicen. Si es que tú no lo anexas, entonces el primer día de trabajo tú le puedes brindar esas recomendaciones de forma física o digital al trabajador. Entonces, pero te lo establece, o sea, de alguna manera tienes que brindarle esas recomendaciones. Tienes esa posibilidad, ¿no? De entregarle el primer día, si no lo haces con el contrato. Artículo 31. Las facilidades económicas y licencias con goces de haber a que se refiere el inciso D del artículo 35 de la ley cubren los costos de traslado y los gastos de alimentación y alojamiento siempre y cuando la capacitación programada se lleve a cabo fuera del lugar de trabajo o en una localidad o región distinta a aquella. Podemos decir ¿qué dice el artículo 35? A ver, ¿qué dice acá el artículo 35? Dice el artículo inciso D. Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia. ¿Qué significa? Si por ejemplo, no dices, yo he contratado a la estación de bomberos de la zona para brindar el curso de lucha contra incendio y amago, el curso de amago contra incendios. ¿Okay? Entonces, pero mis trabajadores, los bomberos dicen, no, pero yo no puedo ir a tu empresa, tus trabajadores tienen que venir a la estación. Acá tengo las condiciones. Ese costo de desplazamiento no lo puede asumir el trabajador, lo tiene que asumir la empresa. Y eso te lo dice la norma, ¿no? Entonces, las facilidades económicas y licencias con goce de haber a que se referencia en el inciso D del artículo 35 de la ley, cubren los costos de traslado y los gastos de alimentación y alojamiento, siempre y cuando la capacitación programada se lleve a cabo fuera del trabajo o en una localidad o región distinta a aquella. La licencia con goce de haber se entiende otorgada por el tiempo empleado por el trabajador. O sea, quiere decir que,
Por ejemplo, ¿no? El trabajador tiene que salir de la empresa, tiene que recibir la capacitación o tiene que recibir la capacitación dentro de la empresa, pero ese tiempo no tiene que ser recuperado. A eso es lo que establece con goce de haber. O sea, está dentro o sea, está dentro de su horario laboral. Toda capacitación tiene que estar dentro del horario laboral y no se tiene que por qué cobrar al trabajador o establecer, bueno, ya ha sido, entonces ahora tienes que recuperar estas horas. No, es con goce de haber. ¿Ok? Muy bien. Luego dice, artículo 32. La documentación, y acá, ojo, esto sí es, por favor, toma nota y toma atención a este artículo. La documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe exhibir el empleador la siguiente. Quiere decir, la información que tú tienes que publicar tiene que estar publicada. Por eso, exhibir. O sea, esa información tiene que estar exhibida. ¿Qué información tiene que estar exhibida? La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. El mapa de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, y acá dice, ¿no? La documentación referida en los incisos A y C, que viene a ser la política y la identificación de peligros, debe estar exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo sin perjuicio de aquella que exija en las demás sectores respectivas. La política y el IPER tiene que estar publicado en la empresa. Pero cuando dice exhibida, puede ser, por ejemplo, que tú tengas dentro de tu intranet y cargues toda esta información y dices, bueno, los trabajadores ingresan al intranet y pueden visualizar toda esta información, pero tiene que ser de dominio, que el trabajador pueda acceder. Eso es lo que significa. ¿Está claro? Generalmente yo recomiendo que siempre exhiba la política, el IPER y el mapa de riesgos, ¿no? Tiene que estar exhibido, generalmente. El resto de información puede ser, por ejemplo, compartido en la web o puede estar compartida en el intranet o de repente por correo, ¿no? Porque dice exhibida en un lugar visible, ¿ok? De uso común. Lugar visible, por ejemplo, todos tienen acceso al intranet, entonces visible, ¿no? Eso es para entender. Y el artículo 33 también presta atención porque dice, ¿cuáles son esos registros obligatorios? Los registros obligatorios son los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que debe constar la investigación y las medidas correctivas. ¿Cuál es la diferencia, Jairo, entre formato y registro? Y toma nota para que siempre lo tengas bien en claro. El formato es el documento que tú estableces y estandarizas. Dice, ¿no? Por ejemplo, yo quiero realizar inspecciones y digo, y elaboras una inspección de repente para establecer equipo de protección personal. Estoy tomando un ejemplo. Entonces, a ese documento que tú estandarizas y estableces cómo vas a desarrollar la inspección de equipos de protección personal, ese es el formato. Cuando tú completas y llenas ese formato, se convierte en un registro. Entonces, para temas de auditoría y para temas de fiscalización, los formatos vacíos no son válidos. Son válidos solamente los registros. Y eso de alguna manera, por ejemplo, en un caso, ¿no? Por ejemplo, en un mes tú no tienes accidentes de trabajo. Entonces, obviamente no vas a hacer no vas a llenar el formato, porque no has tenido el reporte. Pero para temas de los abogados, dicen, no, pero tú tienes que ver porque es el registro, así con 0, registras. Es un tema bastante discutible que en algún momento me tocó un auditor que era un abogado, perdón, un fiscalizador, claro, fue un fiscalizador, un inspector de la SUNAFIL, y me pidió, y yo le digo, pero no, mi reporte de este mes es 0, pero yo te estoy pidiendo tus registros, y si tú no cumples, pero yo tengo los registros implementados, le dije. Como tengo mis formatos implementados, pero si no tengo ningún tipo digamos, de notificación, incidentes o accidentes, ¿por qué tengo que llenar el registro? Tienes que registrar con 0, me dijo. Bueno, entonces ya por no entrar en conflicto porque lo que ellos auditan no son los formatos. O sea, tú puedes tener tu formato implementado y sin llenarlo, ¿ok? De acuerdo a la 050 están los modelos, los formatos. Eso no es válido. Tienen que estar llenados para temas de auditoría, eso para que lo sepas. Entonces, ¿cuáles son esos registros? Obligatorios. Entonces, el formato, Jairo, cuando es estandarizado. Y cuando llenas ese formato, se convierte en un registro.
Entonces, cuidado cuando te pregunten el examen, ¿no? Porque a mí me gusta preguntar así. De acuerdo a la normativa, tenemos 8 formatos obligatorios, de acuerdo a lo que nos pide la ley. No son 8 formatos, son 8 registros, nos pide el tema normativo. Ojo, porque a mí me gusta preguntar así, ¿no? A ver si me has entendido. Registro de accidentes, registro de médicos, registro de exámenes médicos ocupacionales, el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómico, el registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, el registro de estadísticas de seguridad y salud, el registro de equipos de seguridad o emergencia, el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia, el registro de auditorías. Todos estos 8 registros están dentro de la 050. Eso no hay que inventarnos. Ya está el formato establecido. Cuando tú lo llenas, se convierte en un registro. Y para temas de fiscalización o auditoría, son válidos los registros. ¿Okay? Eso para que lo tengas en cuenta. Entonces, los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima establecida en los formatos que apruebe el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante resolución ministerial. RM050, ¿no? Artículo 34. Vamos a ver la modificatoria de frente. En los casos de empleadores de intermediación o terciarización, el empleador usuario o principal también debe implementar los registros a que refiere el inciso A del artículo precedente. Para el caso de los trabajadores de régimen de intermediación o terciarización. Jairo, no entiendo esta parte, explícamelo rápido para avanzar. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, ¿no? Hay un proyecto y la empresa contrata subcontratistas para ejecutar parte del proyecto. Desde la planificación, ejecución, se contratan diferentes contratistas. La empresa responsable del proyecto es la que responsable de la implementación de los registros. Eso es lo que indica la norma. O sea, puede ser que cada empresa subcontratista ya tenga implementado sus registros, correcto. Pero en este caso tienes que implementar los registros, o sea, el que es responsable del proyecto. Por eso, en los casos de empleadores de intermediación o terciarización, ¿no? El empleador usuario, o sea, el principal, también debe implementar los registros, porque pasaba que, ok, yo no soy responsable porque esta empresa viene con todos sus registros, entonces él es responsable. No, tú como empresa eres responsable de llenar todos tus propios registros. Y eso es un poco también contraproducente, porque el subcontratista muchas veces tiene, porque todos esos registros se queda con la empresa, a quien contrata. Entonces luego en una auditoría dice, ¿y qué registro? Generalmente lo que se recomienda ahí, toda la información que tú llenas para el cliente principal, lo escaneas y lo guardas como una evidencia. ¿Ok? Porque eso es auditado. Porque, por ejemplo, ahí puedes establecer la inducción, ¿no? El registro de inducción, tu personal ingresa a un nuevo proyecto, recibe inducción, pero va a recibir con el formato del responsable del proyecto. Entonces, generalmente, lo que yo hago como buena práctica, siempre le tomo una foto y lo guardo. Entonces, ese formato me sirve a mí en caso de, digamos, ¿el personal recibió inducción? Sí, en tal fecha, acá está. ¿Pero recibió con tal empresa? Sí, claro que sí, porque comenzamos con este proyecto. Y por este artículo, nosotros, pues, la empresa responsable de los registros y el llenado. Entonces, lo que yo estoy estableciendo como parte de mi gestión es llevar también ese control. ¿Okay? Entonces, es un poquito para que lo entiendan. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas y las entidades o empresas que no realizan actividades de alto riesgo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece un sistema simplificado de documentos y registros. Y eso de acuerdo a la resolución ministerial 085. Entonces, por favor, si tú eres una MIPE o eres una mediana empresa, revisa y ahí solamente va a establecer, de esos 8, te piden 4, que son los obligatorios. O sea, para el tema de cumplimiento normativo. Y cuando mañana alguien te toca la puerta, lo primero le tienes que explicar que eres una MIPE, una PYME o una mediana empresa y establecer en función de lo que te dice esta resolución ministerial 085, explicarle claramente cuál es tu alcance. Muy bien, y en función de eso te tiene que auditar. Luego indica, ¿no? Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece formatos referenciales para los documentos y registros referidos en los artículos 32 y 33 del presente reglamento, en los que pueden ser llevados por el empleador por medios físicos o digitales. Otra vez, ¿no? Voy a repetir. Tus registros lo puedes almacenar en la nube o lo puedes guardar en tu computadora
o lo puedes tener de forma física. Lo que yo generalmente hago y recomiendo es que todos los formatos, pues, por ejemplo, trabajo en varios proyectos, todo lo compilo y esa información lo guardo. Del proyecto A, el proyecto B, el proyecto C, con su información. Y ahí llevo, ¿no? Control desde la inducción, los registros de los monitoreos, los registros de las capacitaciones que se brindaron en ese proyecto. Entonces, toda esa es información que en caso un trabajador posteriormente te demande, todo eso te va a ayudar a ti como empresa a demostrar que tú tienes un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y acá lee el artículo 35, es interesante. Acá te dice, ¿no? El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de 20 años. Los registros de enfermedades ocupacionales. ¿Cuándo se da un registro de una enfermedad ocupacional? O sea, tú, por ejemplo, puedes tener una hipoacusia, pero se registra cuando el consejo médico, después de la evaluación, establece que la hipoacusia que el trabajador adquirió o tiene ha sido producto de la actividad laboral. Y para que establezcan eso, generalmente ese consejo que se forma pide los monitoreos que se dio a la empresa, los exámenes ocupacionales que recibió dentro del periodo de trabajo el trabajador, te pide una serie de factores, de condiciones. Y si la empresa no acredita o establece que, bueno, no se tomaron los controles, por ejemplo, con la dotación de equipos de protección o modificaciones de ingeniería dentro del proceso, la empresa es responsable. Y ahí se establece una enfermedad ocupacional. Y eso se tiene que llevar a ese registro. ¿Okay? Y eso se tiene que guardar por un periodo de 20 años. Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 10 años posteriores al suceso y los demás registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso. Entonces ahí, por ejemplo, ten mucho cuidado, porque a veces por temas de documental dicen, no, estos registros de accidentes hay que eliminar, ya pasó. No, eso hay que conservarlo por un periodo de 5 años. 5 años. Los registros de enfermedades ocupacionales, 20 años. Y, perdón, los registros de accidentes, incidentes peligrosos por un periodo de 10 años. Y los demás registros que nos establecen, que son los 6 restantes, por un periodo de 5 años. Entonces puede ser de forma digital o de forma física. Muy bien. Para la exhibición, ¿a qué hace referencia el artículo 88 de la ley? El empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos 12 meses de ocurridos el suceso. Luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente. ¿Cuánto tiempo? 10 años. Estos archivos pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Si la inspección de trabajo requiere información de periodos anteriores a los últimos 12 meses a que se refiere el artículo 88 de la ley, debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente dicha información. ¿Cuál es el artículo 88? Vamos al artículo 88 de la ley. ¿Qué dice? Nos indica, en los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad, bueno, tiene coherencia. En los procedimientos de inspección ordenados por la Autoridad Administrativa de Trabajo, la empresa debe exhibir el registro que se menciona en el artículo 87, debiendo consignarse los eventos ocurridos en los últimos 12 meses y mantenerlo archivado por espacio de 5 años posteriores. ¿Qué significa? Que tú tienes que, por ejemplo, presentar cuando tienes una auditoría, por una fiscalización, tienes que presentar todos tus eventos de los últimos 12 meses. Y si el auditor o fiscalizador amerita que le presentes mayor información, tiene que darte un periodo razonable. Eso es lo que se establece. ¿Ok? Muy bien. Artículo 36. Los trabajadores y los representantes de las organizaciones sindicales tienen el derecho de consultar los registros del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cualquier trabajador puede solicitar información sobre los registros obligatorios o el sindicato. Por ejemplo, el sindicato quiere saber cuál es la última investigación, quiere determinar qué controles se establecieron, cuáles son esas causas, o si realmente se llevó la investigación, un trabajador o un representante de la organización sindical te lo puede pedir. Y está en todo su derecho, porque la norma te lo exige. Artículo 37. El empleador debe establecer y mantener disposiciones y procedimientos para, ojo ahí, miren, debe establecer y mantener disposiciones y procedimientos para
recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. Aquí un poquito, otra vez, vuelve a repetir lo que inicialmente dice la normativa, ¿no? Te dice que el empleador es responsable de comunicar cuál es el área o responsable de hacer la gestión de riesgos. Pero acá te dice de la comunicación interna relativa al tema de seguridad. O sea, la empresa tiene que garantizar esa comunicación interna para establecer quién es ese responsable de la gestión, qué responsabilidad tiene el gerente general, qué responsabilidad tiene el comité, qué responsabilidad tienen los trabajadores, ¿no? A todos los niveles, dice. Luego nos indica garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan de forma oportuna y adecuada. Generalmente, ¿quién es el responsable de recepcionar estas consultas o estas mejoras o sugerencias? El comité de seguridad. O sea, los trabajadores por eso eligen a un comité o supervisor de seguridad. Y a través de ese comité, los trabajadores pueden establecer observaciones, sugerencias, oportunidades de mejora. Esto para que lo tengan en cuenta. Luego entramos ya al tema del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. El empleador debe asegurar cuando corresponde el establecimiento y el funcionamiento efectivo de un comité de seguridad y salud en el trabajo, el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su participación. Acá, por ejemplo, bueno, vamos a pasar rápido. Dice, ¿no? El empleador que tenga menos de 20 trabajadores debe garantizar la elección de un supervisor. Y ahí te lo dice, la elección. No es porque sean pocos trabajadores, menos de 20, ya no voy a hacer elecciones. Tiene que ser democrático. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento. Miren, ¿eh? En ningún momento dice que el comité tiene la obligación de ejecutar. Dice promover, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional. Recuerda también que el reglamento interno se establece o se formula cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores. Cuando la empresa tiene menos de 20 trabajadores, no es obligatorio establecer o formular un reglamento interno de seguridad. ¿Quién aprueba el reglamento interno de seguridad? El comité. Es una responsabilidad del comité. El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolla sus funciones con sujeción a lo señalado en la ley y en el presente reglamento. No están facultados a realizar actividades con fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las funciones? Acá creo que el artículo 42 ha sido modificado. Miren, hace poco ha sido modificado el año 2021, el 29 de enero. Voy a leer la modificatoria del artículo 42. ¿Okay? ¿Qué funciones tiene el comité? Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad de servicio de seguridad y salud en el trabajo. Segundo, aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborados por el empleador. ¿Quién elabora el reglamento? ¿Quién elabora el plan? ¿Y quién lo aprueba? Ya lo sabes, ahí te lo dice. El empleador los elabora y el comité aprueba y vigila el cumplimiento. Luego nos dice conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo, el programa anual del servicio. Eso del programa anual del servicio ya les expliqué, está relacionado, como el tema de seguridad y salud en el trabajo es un enfoque multidisciplinario, tienes psicólogos, tienes médicos, tienes ingenieros, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que se establece, de acuerdo a los peligros, riesgos que amerita también la empresa, el tamaño de la empresa, ¿no? Vamos a establecer programas del servicio, del programa anual de servicio de seguridad y salud. Por ahí entra, por ejemplo, el programa de salud ocupacional, dentro de ese programa anual. ¿Ok? Ahí puedes establecer otro tipo de programas también. Puedes establecer un programa para reducir agentes psicosociales, entonces con un psicólogo y contrato, entonces un programa de servicio. ¿Okay? Por eso lo que les establecía hace un momento, ¿no? El programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Mi recomendación es que en el programa anual establezcan todas las gestiones a nivel de cumplimiento normativo. Llámese comité, política, procedimientos, todo lo que es gestión.
En el tema de en los programas del servicio, ahí coloquen los programas particulares de acuerdo al IPER. Esa es mi recomendación. Ok, un poquito para que lo están craneando, cómo lo hago, cómo lo formulo, ya le estoy dando ahí una alternativa. De repente tú me sorprendes, de repente ya tienes otro criterio, cumpliendo el tema normativo, genial. Y el programa anual de capacitaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con capacitaciones, al programa de capacitaciones. Muy bien. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Miren, participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá también te establece, en sí puede generar confusión con la política de seguridad y salud en el trabajo. Lo que pasa es que en una empresa, la política lo aprueba la máxima instancia, máximo representante jurídico de la empresa. Lo aprueba la política. Pero el comité en este caso aprueba también, porque la empresa puede formar otro tipo de políticas. La política alcohol y drogas, la política para negarse a realizar un trabajo. Entonces, otro tipo de políticas, en ese caso, la norma sí te dice, ¿no? Que el comité participa en su elaboración, aprobación y puesta en práctica. Entonces, en caso de la política de seguridad y salud en el trabajo, también, ahora con esta modificatoria, el comité también puede participar en esa elaboración y aprobación. No, pero quien lo firma, en ese caso, sí es la máxima instancia jurídica o representante legal jurídico de la empresa, que generalmente recae en el gerente general. Muy bien. Promover que al inicio de la relación laboral los trabajadores reciban inducción, capacitación y entrenamiento sobre la prevención de riesgos laborales presentes en el lugar y puesto de trabajo. Acá creo que hay una pregunta del examen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre capacitación y entrenamiento? Esa es una pregunta, tómalo nota porque eso de repente la vuelvo a preguntar. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas de trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Promover que los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas, avisos y demás documentos escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. Promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos los trabajadores. Realizar inspecciones periódicas, eso también es interesante. El comité realiza las inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, máquinas y equipos a fin de reforzar la gestión preventiva. Ahí no te dice si es mensual, bimestral, trimestral, te dice periódica. Entonces, como que dice periódica es un cumplimiento. Y en tu programa, tú tienes que establecer como una acción la inspección periódica, ¿no? De repente lo estableces de forma bimestral o trimestral, o de repente semestralmente. Pero el comité tiene que participar y establecer una inspección. Como dice periódica, no te dice si es mensual, bimestral, trimestral o semestral, pero te dice periódica. O sea, por lo menos 2 veces al año, ¿no? O sea, si quieres hacer lo mínimo, 2 veces al año. Luego dice considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas. O sea, ¿quién se encarga de realizar la investigación de los incidentes, accidentes? El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. O el supervisor, ¿no? Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio de trabajo. Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes. Mira, esto es importante porque el comité en el acta tienes que reportar. ¿Cuáles son esos indicadores? ¿No? Lo mínimo, tus indicadores de accidentabilidad. Índice de frecuencia, severidad, índice de lesión incapacitante. Y también puedes ahí reportar de enfermedades profesionales. Si estuviera un tema de tasa de incidentes, también lo puedes reportar. ¿Ok? Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios, supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador, reportar a la máxima autoridad. Esta partecita quiero que entiendan bien. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información. Esto no quiere decir que el comité es el responsable, creo que lo precisamos, ¿no? El comité no reporta el accidente, él reporta a la máxima, en este caso al gerente general. Va a reportar el accidente mortal o incidente peligroso de manera inmediata a la máxima autoridad del empleador. ¿Okay?
La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los 10 días de ocurrido. Es el plazo que tiene cuando es un accidente mortal. Tiene 10 días para hacer esa investigación. Las actividades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales trimestralmente. Esto sí es importante para que ustedes entiendan. Una cosa es revisar mensualmente y otra cosa es hacer un reporte. El reporte es un documento que el comité tiene que enviar al gerente general indicando cuál es la situación o estatus de los indicadores, en este caso la estadística de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. Es un reporte, ¿ok? Entonces ahí por favor para que tomes nota. Llevar el control del cumplimiento de los acuerdos registrados en el libro de actas, reunirse mensualmente de forma ordinaria para analizar y evaluar el avance. O sea, hay que establece que el comité como mínimo se tiene que reunir una vez al mes o cuando el presidente convoque a reunión, el presidente del comité. Ahora, acá nos dice, ¿no? El número de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo es definido por acuerdo de partes, no pudiendo ser menor a 4 ni mayor a 12. Puede ser mínimo 4, máximo 12. Entre otros criterios se puede considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores. A falta de acuerdo, el número de miembros del comité no es menor a 6. O sea, cuando no se ponen de acuerdo para establecer de cuántos trabajadores tienen que estar constituido el comité, entonces inmediatamente la norma dice 6. El comité no es menor de 6 a los empleadores con más de 100 trabajadores, agregándose al menos 2. Eso también, ¿qué indica, no? Si la empresa tiene más de 100 trabajadores, entonces ya como mínimo ese comité tiene que ser de 6 miembros, agregándose al menos 2 miembros por cada 100 trabajadores adicionales. Si la empresa tiene 200, ya entonces tiene que tener un comité de 8 miembros. Si la empresa tiene 300, tiene que ser de 10. 400, de 12, pero máximo 12. ¿Sí? Entonces, eso es lo que indica la norma. Ahora, este es el decreto legislativo del 1499 que les decía. En este decreto legislativo 1499 está en el contexto del COVID. Ok, y este decreto legislativo 1499 indica ahí claramente, si tú lo revisas, googlealo, que la inducción se tiene que dar de forma presencial, cualquiera fuese su modalidad, y las capacitaciones sí pueden ser dadas de forma virtual. ¿Ok? Entonces acá indica. Bueno, acá vamos a avanzar porque ya nos está ganando el tiempo. ¿Qué es otra cosa importante del Comité de Seguridad, no? Por ejemplo, voy a ver este tema del artículo que ha sido incorporado. Para ser integrante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se requiere ser trabajador del empleador, o sea, quiere decir estar en la planilla de la empresa, tener 18 años como mínimo y de preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? O sea, no es que tengas que, para ser miembro del comité, tengas una capacitación en seguridad, es de preferencia, o sea, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que seas trabajador del empleador, que garantices, o sea, que no eres un tercero, subcontratista, no puedes ser miembro del comité, tiene que ser de la empresa y tener 18 años como edad mínima, ¿no? Luego también hay que establecer, el empleador conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica, designa a sus representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, entre el personal de dirección y confianza. ¿Qué significa, no? Como el comité es paritario, o sea, ¿qué significa paritario? Par. O sea, si son de 4 mínimo, entonces 2 de la parte empleadora y 2 elegidos por la parte trabajadora. El que designa la parte empleadora es a dedocracia, significa que la empresa designa, ok, tú eres personal de confianza, generalmente los personal de confianza son los supervisores, jefes, gerentes, personal de confianza. Entonces, este personal de confianza, de alguna manera, la empresa los designa. Y en la primera sesión, el comité designa por consenso, se ponen de acuerdo y dicen, él va a ser el presidente, va a ser el secretario y miembros titulares. Pero para esto, el empleador, o sea, tanto el empleador como cuando se elige el comité, vamos por paso para no confundirles. Primero, el empleador va a designar, si voy a tomar como ejemplo un comité de 6 miembros. Significa que 3 son elegidos por los trabajadores y 3 por el empleador. Esos 3 que elige el empleador tiene que establecer también con su suplente,
sea, tiene que disponer. ¿Quiénes van a ser titulares? O sea, puede ser un total de 4 o pueden ser 6. O sea, cada miembro con su suplente. O puede ser 4. 3 van a pertenecer titulares y su suplente, un adicional. Y lo mismo pasa cuando los trabajadores eligen. Generalmente, si es que tú tienes un comité de 6, vas a elegir 3. Generalmente tienes que buscar por lo menos que participen unos 4, 5 o 6 trabajadores para establecer 3 ganadores y 3 suplentes. Y eso tiene que constar en el acta de seguridad. Ahora, en la primera reunión del comité, generalmente participan los ganadores de los trabajadores y quienes han sido elegidos por el empleador. Y en esa reunión los 6 establecen quién es el presidente, el secretario y los miembros titulares. Así se conforma el comité. Presidente, secretario y miembro titular. Y en el acta también se coloca a los miembros suplentes por la parte empleadora y por la parte trabajadora. Eso para que lo tengas en cuenta. Los trabajadores eligen a sus representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepción del personal de dirección y de confianza. Esto es importante. Dicha elección se realiza mediante votación secreta y directa. Este proceso electoral está a cargo de la organización sindical mayoritaria. O sea, ¿esto qué significa? El proceso electoral, en caso la empresa tenga sindicato, ¿quién es el responsable de todo el proceso electoral? El sindicato. ¿Ok? ¿Por qué dice la organización sindical mayoritaria? Porque en una empresa puede haber más de un sindicato. Puede haber 2, 3 sindicatos. Entonces, el que tiene mayor organización sindical mayoritaria, con mayor número de trabajadores, es el responsable de llevar a cabo todo el proceso de elección. Así como tenemos el proceso, en este caso, a nivel de presidente, tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Responsable de todo el proceso de elecciones. ¿Ok? Entonces, lo mismo. Y en caso no tuviera la empresa un sindicato, dice, ¿no? Estará a cargo, en este caso, va a estar a cargo del empleador. Y el empleador dispone, ¿no? Generalmente el jefe de recursos humanos, ¿no? Es el responsable de establecer el proceso. ¿Ok? Entonces, pero acá también nos dice que para elección, ¿quiénes pueden ser miembros del comité elegido por los trabajadores? En este caso no participan los que son de personal de dirección y de confianza, ¿no? Entonces, los trabajadores eligieron sus representantes titulares y suplentes ante el comité, con excepción del personal de dirección y de confianza. ¿Ok? Eso no puede ser. Entonces, luego se elige por votación, secreta y directa. Cuando necesita organización sindical, el empleador debe convocar a las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el comité o del supervisor de seguridad, la cual debe ser democrática mediante votación secreta y directa entre los candidatos representados por los trabajadores. El acto de elección deberá registrarse en un acta que se incorpora en el libro de acta respectivo. Una copia del acta debe constar en el libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La nominación de los candidatos debe efectuarse 15 días hábiles antes de su convocatoria a elección. O sea, esta parte también es importante entender. O sea, ya sé que a este punto están cansados, pero el proceso de elección debe durar por lo menos 15 días hábiles, dice. Pues la nominación de los candidatos debe efectuarse 15 días hábiles antes de la convocatoria de elecciones, a fin de verificar que estos cumplan con los requisitos legales. Y luego se ha modificado, ¿no? El artículo 2 del Decreto Supremo 001 dice: los trabajadores eligen a sus representantes titulares y suplentes. Bueno, se ha modificado. El proceso electoral está a cargo de la organización sindical mayoritaria, eso también se mantiene, en concordancia con lo señalado en el artículo 9 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante el Decreto Supremo 010. Excepcionalmente corresponde al empleador organizar el proceso electoral en los siguientes casos: a falta de organización sindical, bueno, ya lo precisa. En caso de la organización sindical que afilie a la mayoría de trabajadores no cumpla con convocar elecciones dentro de los 30 días calendario de recibido el pedido por parte del empleador. O sea, el empleador dice, ok, tengo sindicato, y le comunica al sindicato. Y el sindicato no establece dentro de los 30 días calendario, entonces el empleador establece el proceso de elección. Una vez cumplidos los plazos correspondientes en los casos señalados, el empleador realiza el proceso electoral dentro de los 10 días hábiles siguientes. La elección de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor
se realiza de forma presencial o no presencial mediante votación secreta y directa. Esto es también importante. Por ejemplo, en las empresas que yo asesoro, ya implementé el formulario Google. Entonces, de forma secreta, yo como empresa tercera que me subcontrata, coloco ahí en el acta, porque yo soy tercero, entonces el que organiza es el responsable de gestión de recursos humanos, y yo como tercero no tengo ningún punto y establezco con un formulario que yo trabajo con el Google, y a través de eso pues hacemos las elecciones, ¿no? De forma transparente. La convocatoria a la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo corresponde al empleador. Dicho acto se lleva a cabo en el local de la empresa levantándose el acta respectiva. ¿Qué significa eso? Que una vez que ya tienes al comité que ya ganó, o sea, que tienes, perdón, a los representantes de los trabajadores que ya ganó y tienes al empleador, el responsable de convocar a la primera reunión es el empleador. Dice, ¿no? Muy bien, señores miembros titulares, representantes de los trabajadores, y los que he designado los convoco a reunión. Entonces, en esa primera reunión que convoca el empleador, ya se designa el presidente, el secretario y los miembros. Y a partir de las subsiguientes reuniones, ya el que es encargado de presidir o convocar a la reunión es el presidente del comité. Eso es más o menos el resumen. Muy bien, a ver qué más vamos a ver. Es bastante largo esto, todo el tema del comité de seguridad, que hay bastante por leer ahí, ¿no? Pero de alguna manera yo ya con el tiempo no me estaba dando. De repente la próxima semana arrancamos del artículo 74. Entonces vamos a hacer algo bien interesante. Solamente voy a tomar un control para la práctica número 4, que es la próxima semana, el próximo viernes, el próximo sábado ya. Solamente lean toda la parte del comité. Solamente voy a preguntar del capítulo 4, el Comité Supervisor de Seguridad, del artículo 38, todo lo que tiene que ver exclusivamente con el Comité o Supervisor de Seguridad. ¿Ok? Eso va a entrar para su control de lectura del próximo viernes. Muy bien. Entonces, y el artículo 74 ya lo vemos a partir de esto para terminar, porque estamos a la mitad. Ya nos falta la mitad. ¿Ok? Menos de la mitad ya, porque acá hay definiciones. Pero sí es importante entender esos cambios normativos. Muy bien, entonces acá voy a pasar, como me está ganando el tiempo. ¿Qué grupo quiere que le revise su trabajo, por favor, para cerrar la clase del día de hoy? ¿Alguno de los presentes quiere que le revise su trabajo, por favor? Muy bien, como nadie dice nada, nos quedamos hasta acá, chicos. Entonces, el próximo sábado tenemos la práctica número 4 y el control de lectura para la práctica 4. Solamente lean el título netamente del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Muy bien. Dicho eso, hasta acá nos quedamos. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero, nos vemos. Hasta luego, ingeniero.